Dios les bendiga en este hermoso día. Saludos en el nombre de Jesús. Les saluda su servidor, Pastor Luis Javier Vera. En este hermoso día vamos a continuar con nuestro viaje en el libro de los Hechos. Estamos hablando sobre el Hechos de los Apóstoles. Continuamos con esta hermosa aventura de estos viajes misioneros del apóstol Pablo. Así que yo le invito a que se una y sea parte de esta aventura. Recuerde leer su material. Yo no toco todo el material, aunque lo leo, pero no hablo de todo al 100%, pero sí todas las preguntas que se hacen en el examen, todas las preguntas salen del material. Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes y saludos en el nombre de Jesús. Les felicito a cada uno de ustedes, estudiantes, por ser parte de esta bendición. Del Señor Jesús me los bendiga. Vamos a iniciar el día de hoy y seguimos con la lección 4. Vamos a estar hablando hoy sobre el segundo viaje misionero de Pablo. Esta es la lección 4 en la que estamos haciendo el día de hoy del material Los Hechos de los Apóstoles, tomo 2. Amén. Si usted tiene su lección ahí conmigo, le pido y le invito que me siga. Vamos a comenzar entonces con esta lección número 4. Y antes de hacerlo, quería leer un versículo de la palabra del Señor que está en Hechos capítulo 15. Este versículo me impacta muchísimo, ya que dice de la siguiente manera: el versículo 14, Simón ha contado, hablando de Pablo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es importante notar que el Señor Jesús visitó a los gentiles con el propósito de también revelarles a ellos su nombre. ¿Y por qué me impacta este versículo? Porque usted y yo somos ese pueblo gentil al cual el Señor le ha placido revelar su nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, a usted y a mí el Señor nos lo ha revelado. Amén. Para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Ahora sí, vamos a entrar en el material y nos vamos a la lección 4 y vamos a continuar viendo y hablando sobre Pablo. Amén. Y en esta hora vamos a hablar sobre el segundo viaje misionero de Pablo. Entremos a la lección. El segundo viaje misionero de Pablo lo vamos a estar tomando de Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 16, los capítulos 17 y el capítulo 18. El segundo viaje misionero de Pablo, cuando los apóstoles volvieron a Antioquía, después del primer concilio de la iglesia en Jerusalén, les acompañaron Judas y Silas, dos profetas. Ahora, note de que ahora en este regreso del apóstol Pablo, cuando regresan de Jerusalén, Pablo venía ahora ya con estas buenas noticias del primer concilio que se tuvo en Jerusalén, donde se debatió, y si usted se recuerda en la última lección, se debatió la salvación de los gentiles. Amén. Se debatió, ¿por qué? Porque los judíos querían que los gentiles se judaiciaran, se hicieran judíos también. Pero sin embargo llegaron a un acuerdo de que nada de eso era necesario. Eso usted lo va a encontrar en la última lección que hablamos. Ahora Pablo está de regreso una vez más en Antioquía, que es una de las iglesias gentiles más grandes que hubo en el libro de los Hechos. A los pocos días después de su retorno, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pero a causa de la controversia sobre Juan Marcos, los dos se separaron. Bernabé llevó consigo a su sobrino y fue a Chipre. Pablo escogió a Silas para que le acompañara y después se juntó con ellos Timoteo y Lucas. Amén. Ahora, aquí sucede algo interesante, que el segundo viaje misionero del apóstol Pablo da inicio con una división entre Pablo y Bernabé. En
en la clase anterior les expliqué y les enseñé la importancia de Bernabé en la vida del apóstol Pablo. La importancia de Bernabé en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que Bernabé fue un hombre de fe, fue un hombre honesto, fue un hombre dedicado al servicio del Señor. Y para resumirle, Bernabé fue, yo lo puse de esta manera, el maestro de Pablo. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, Bernabé fue a llamar a Pablo para que viniera, y entre ellos comenzaron a predicar el evangelio. En la última clase miramos cómo el apóstol Pablo tomó el liderazgo, y Bernabé quedó, cuando Bernabé tenía el liderazgo, Bernabé no se sintió como, oh, me vas a quitar el control, me vas a quitar la posición. No, al contrario, él le dio la posición a Pablo para que Pablo siguiera creciendo. Un hombre muy humilde, un hombre muy sabio, un hombre muy lleno de fe, Bernabé. Pero ahora miramos que Pablo ahora es el que está en el control de estos viajes misioneros. Y en este segundo viaje misionero hay una desconexión entre ellos dos. Y la pregunta es por qué sucedió todo esto, y en realidad fue por Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé. En realidad ellos no estaban de acuerdo, Pablo no estaba de acuerdo que Juan Marcos fuera con ellos, porque en el primer viaje misionero él se regresó, y una de las presiones que lo hizo regresarse fue la persecución que ellos estaban teniendo. Pero finalmente Pablo se lleva consigo, Pablo sale con Silas, y más adelante se encuentra con Timoteo y Lucas, mientras Bernabé se lleva a Marcos. Vamos a trazar brevemente la travesía de Pablo y sus compañeros en el segundo viaje misionero. Saliendo de Antioquía, Pablo y Silas viajaron por Siria y visitando las iglesias. Luego pasaron a la provincia de Cilicia, provincia natal de Pablo. También visitaron Derbe de nuevo. En Listra, donde Pablo había sido apedreado, él fundó una iglesia, y Timoteo, quien sería su compañero de toda la vida, se juntó con él. Visitaron las iglesias en Iconia y Antioquía, y desde allí fueron al norte hacia Grecia. Aquí sucede algo más importante en el número 3, hablando de un resumen de lo que sucedió en el viaje misionero de Pablo. Acuérdense que estamos trazando el viaje misionero de Pablo y sus compañeros. Número 1, saliendo de Antioquía, Pablo y Silas viajaron por Siria. ¿Ok? Visitaron las iglesias allí, luego pasaron a la provincia de Cilicia, provincia natal de Pablo. También visitaron Derbe de nuevo. Número 2, en Listria, donde Pablo había sido apedreado, él fundó una iglesia, y allí encontró a Timoteo, y de allí Timoteo se une al viaje misionero con ellos. En el número 3 sucede algo muy importante. Visitaron la iglesia en Iconia y Antioquía, y desde allí fueron al norte hacia Galacia. En su viaje ellos querían doblar a la izquierda para predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Luego que querían ir en otra dirección para predicar en Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. No podían hacer otra cosa sino seguir en el mismo camino hasta que llegaran a Troas, la ciudad antigua de Troya. Hay algo importante en este paso número 3, y es de que el apóstol Pablo, juntamente con Timoteo, estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo, y eso es bueno. Eso es bueno. Nosotros tenemos que siempre ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hay una razón por la cual estudiamos estos viajes misioneros. No solamente es para poder ver las ciudades en las cuales Pablo estuvo predicando, que en las siguientes páginas usted va a poder ver el mapa donde él estuvo. Es muy hermoso aprender sobre cada una de estas ciudades y cómo es que el Señor los usó de una manera poderosa. Pero hay algo más impactante de todo esto, porque todo esto es historia, y todo esto está en un libro de historia
de sus viajes misioneros. Nosotros solamente estamos sacando lo esencial, lo más principal, lo más fuerte. Y una de ellas es de que ellos se dirigían o eran guiados por el Espíritu Santo. Eso es algo tan hermoso cuando una persona se deja guiar por el Espíritu Santo y no por sus emociones. Aún Pablo, que era un hombre que abría iglesias, que era un hombre evangelista, que era un hombre que predicaba a tiempo y fuera de tiempo, aún el apóstol Pablo tuvo que sujetarse al Espíritu Santo. Cuando él quería dirigirse hacia Asia, el Espíritu Santo se lo prohibió y él tuvo que hacer eso. Número 4. En Troas, Pablo fundó una iglesia y Lucas, el autor de los Hechos de los juntó allí con ellos. ¿En dónde? En Troas. Allí en Troas, Lucas se une ahora a este viaje misionero. En Troas, Pablo vio una visión de un hombre macedonio, que les pedía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y número 5 dice que inmediatamente Pablo y sus compañeros cruzaron a Macedonia y por primera vez se predica el evangelio en Europa. Eso es algo también ese es un punto muy revelante, es un punto muy importante, que por primera vez ahora el evangelio llega a Europa. En Filipo fue bautizada el primer creyente de Europa, Lidia. Dice, aquí el pueblo mandó azotar y encarcelarlos, pero fueron librados milagrosamente y más adelante lo vamos a ver, ese milagro poderoso que sucedió. Como el número 7, como no encontraron ni sinagoga ni habitación de judíos en Antípolis, Pablo pasó allí solo un día y se fue hacia el oeste. Número 8, a 64 kilómetros de Antípolis, dice que a 64 kilómetros de Antípolis, en Tesalónica, había una colonia grande de judíos y una sinagoga donde Pablo predicó 3 días de reposo. Después escribió 2 cartas a la iglesia que fundó allí. Los judíos incitaron un alboroto y los hermanos se volvieron obligados a huir de noche. En Berea, Pablo encontró a gente que deseaba la verdad. Muchos creyeron en el Evangelio. Los bereos han dado su nombre a los sinceros estudiantes de la Biblia en todas partes. Cuando las noticias de que pasaban en Berea llegaron a los oídos de los judíos tesalonicenses, fueron allí para alborotar a las multitudes contra los apóstoles. Los hermanos enviaron a Pablo y Atenas, pero Silas y Timoteo se quedaron allí por un tiempo. Una vez más, miramos que los judíos, celosos de que el evangelio se está predicando y ahora en esta ocasión está llegando a la región de Europa o al continente europeo, que en esta ocasión los judíos una vez más hacen un alboroto. ¿Para qué? Para de alguna manera estorbar al apóstol Pablo, de alguna manera detenerlo. Pero el evangelio no se puede detener y el evangelio siguió caminando. Número 10, en Atenas era una de las ciudades más famosas en el mundo antiguo. Aquí Pablo predicó en el Areópago. No parece que fundó una iglesia aquí, aunque algunos creyeron. En Corinto, Lucas y Timoteo se unieron de nuevo a Pablo, donde él predicó la palabra durante año y medio. Mientras estaba en Corinto, Pablo se ganaba la vida haciendo tiendas. Conoció a Aquila y a Priscila, su esposa, quienes tenían el mismo oficio y por esta razón Pablo se quedó con ellos. En Cencrea, Pablo se embarcó en su viaje de regreso después de cruzar el mar Egeo, un viaje de 402 kilómetros, llegaron a Efeso.
Aquila y Priscila habían acompañado a Pablo desde Corinto, pero se quedaron en Efeso mientras los apóstoles siguieron el viaje. Pablo llegó a Cesarea después de navegar 956 kilómetros, luego fue a Jerusalén y después siguió a Antioquía. Esos son los 13 puntos de su viaje, de su segundo viaje misionero, una aventura totalmente diferente que tuvo en el primer viaje misionero con Bernabé. Ahora aquí miramos personas muy importantes que llegan a la historia, como por ejemplo Lidia, que es una de las primeras personas en el continente europeo que se bautizó. Miramos que también Lucas y Timoteo se unen en este viaje, pero a la misma vez también miramos que a otro matrimonio más que viene haciendo una grande bendición para Pablo también se une con ellos. En esta ocasión es Priscila y su esposo se unen también a este viaje misionero. Aquila y Priscila, su esposa. Aquila y Priscila, su esposa, se unen al viaje misionero de Pablo. Y en la letra B usted va a ver el mapa del segundo viaje misionero desde todo el recorrido que hizo el apóstol Pablo, aproximadamente 965 kilómetros que estuvo el apóstol Pablo recorriendo en este viaje misionero. Vamos a ver comentarios bíblicos de lo más revelante, lo que sucedió en cada una de estas ciudades donde estuvo el apóstol Pablo. Comentarios sobre el segundo viaje misionero de Pablo. Número 1, la llamada a Macedonia. Esto usted lo va a leer en Hechos capítulo 16. Pablo recibió la llamada a Macedonia cuando vio una visión de un hombre macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Al final del camino estaba Troas, un puerto. Pablo no podía seguir el viaje por tierra. El detalle notable de cómo el Señor trató con Pablo fue que antes Pablo había intentado doblar a la izquierda y luego a la derecha, pero cada vez el Espíritu Santo le detenía. No podía hacer más que seguir el mismo camino hasta llegar al fin. La voluntad de Dios no le fue aclarada hasta que él necesitara saberlo. Esto es una gran lección para todos nosotros. Debemos tener la capacidad de ser detenidos por el Espíritu Santo y estar dispuestos a confiar que Dios nos revele su voluntad cuando sea necesario saberla. No debemos escudriñar el porvenir, sino estar dispuestos a que Dios nos guíe día a día. Los bereos, esto usted lo va a leer en Hechos capítulo 17, del versículo 10 al versículo 13. La historia de Pablo y Silas en Berea nos enseña la gran importancia de ser estudiantes de la Biblia, de escudriñar las escrituras. Los bereos fueron llamados nobles y honrosos. Seguramente es algo noble escudriñar la Biblia y probar todas las cosas con las escrituras. Número 3, en Corinto, Hechos capítulo 18, del 1 al 17. En Corinto estaba en la confluencia de importantes rutas de tierra desde el norte hacia el sur y de rutas de mar desde el este hasta el oeste. Los romanos la habían destruido, pero Julio César la había restaurado 46 años antes de Cristo. En el año 27 antes de Cristo, Corintio fue hecha capital de la provincia de Acaya. Era notario por su inmoralidad general. Pablo llegó a Corinto desanimado. Su ministerio en Europa no había sido bien acogido. Aquí se vio obligado a trabajar en su oficio de hacedor de tiendas. Conoció a Aquila y a Priscila, judíos exiliados de Roma por órdenes de Claudio en el año 49. No obstante, fue animado por sus amigos Silas y Timoteo, que le trajeron buenas noticias de Tesalónica y ayuda material.
También el Señor se le apareció en una visión de noche y le aseguró que debería quedarse en Corinto y continuar su ministerio. Pablo siguió predicando en Corinto por el lapso de 1 año y medio. Pablo ganó a Crispe, el principal de la sinagoga, y a Justo, un gentil que vivía al lado de la sinagoga. La actitud de Galileo, el procónsul romano, es digno de notarse porque él rehusó juzgar asuntos religiosos. Y este fue todo el viaje o el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, donde él estuvo en todas estas regiones. En cada una de ellas que él llegaba, él se pudo conectar con la iglesia, con los miembros de la iglesia, levantar iglesias. Acuérdense que el propósito del evangelio, de los viajes misioneros del apóstol Pablo, era poder predicar el evangelio por todas partes, por donde él llegaba. Y más adelante vamos a estar viendo ahora las experiencias que él tuvo en la lección 5 y en la lección 6. Vamos a estar viendo las experiencias fuertes que él vivió en este segundo viaje misionero. Sin embargo, una vez más le repito, esta es historia del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Usted dirá, pastor, ¿qué es lo que vamos a aprender de esto? Número uno, esto es lo que usted se tiene que llevar y esto es lo que usted tiene que aprender. Déjese llevar por el Espíritu Santo. Si el apóstol Pablo lo hizo, son muchos nombres de muchas ciudades que él mencionó, amén, en todo este segundo viaje misionero. En esta ocasión, Pablo se dejó llevar por el Espíritu Santo. Cuando quería ir a Asia, el Espíritu Santo lo llevó a Europa. Cuando estaba en Europa no le fue bien y miramos que no estableció ni una iglesia por allá, pero en Corintio él se quedó y el Señor confirmó una vez más de que lo que él estaba haciendo era la voluntad del Señor. Amén. Muchos fueron salvados, muchos escucharon del Evangelio, tantas cosas que sucedieron, pero el propósito del segundo viaje misionero del apóstol Pablo nos enseña de que fue un hombre que se sujetó al Espíritu Santo. Así que los dejo con eso. Vamos a iniciar la lección 5 en unos minutitos. Solamente los dejo con eso sobre lo que fue el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Dios les bendiga. Vamos a entrar entonces a la lección 5. Después de este gran viaje del apóstol Pablo, de todas estas ciudades donde él estuvo, su experiencia en Europa, lo que él vivió en Corintio, donde estuvo viviendo 1 año y medio, como él tuvo que una vez más levantar su ánimo y seguir adelante. Ahora vamos a estar viendo una de las cosas impactantes que sucedieron en su viaje, en su segundo viaje misionero. Acuérdense que en esta ocasión Bernabé no está con él. Bernabé tomó la decisión de irse con su sobrino Juan Marcos, pero sí está Lucas, Timoteo, se une más adelante Priscila y Aquila y Priscila, amén, y el Señor bendice el viaje o el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Comencemos y entremos entonces en la lección 5 que tiene el título La conversión del carcelero. Esto usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 16, del versículo 14 al 40. El primer convertido en Europa, la letra A. El primer convertido en Europa fue una señora llamada Lidia, residente de Filipos. Esta ciudad estaba en Macedonia, a 14 kilómetros del mar. Fue la primera ciudad europea en la que predicó Pablo y donde fue fundada una buena iglesia a la que Pablo escribió la epístola de los Filipenses. Amén. Es una de las hermosas epístolas que Pablo les escribe a Filipos y donde Pablo funda la iglesia de los Filipenses. La colonia judía de Filipos era pequeña. No habían los 10 hombres necesarios para poder construir una sinagoga. No, dice, de modo que adoraban todos los días todos los días de reposo al aire libre a orillas del río. Entre ellos estaba Lidia. También estaba Tiatira, una proselita a la religión hebrea. Tiatira era conocida por sus
tintorerías y Lidia vendía tinte y cosas tintadas. Parece que ella era una señora bastante adinerada. En el día de reposo, Pablo se juntó al grupo de mujeres a la orilla del río y les predicó el evangelio. Aunque Lidia era una mujer justa, todavía necesitaba la salvación. Ella escuchó la palabra de Dios y el Señor abrió su corazón. Por lo general se dice que una persona abre sus puertas al corazón al Señor, pero en esta ocasión miramos que Lidia fue la que el Señor abrió su corazón al evangelio. Luego se bautizó ella con toda su casa. Miremos un poco sobre las etapas de la conversión de Lidia. Número 1, oyó la palabra de Dios. Número 2, su corazón fue abierto. Y número 3, fue bautizada. El secreto del evangelio, me encanta siempre decirlo de esta manera, el secreto del evangelio siempre es incomodar a alguien para que su corazón sea abierto por Dios y pueda ser bautizado. Tan pronto como fue convertida, ella envió a Pablo y al grupo de misioneros que se quedaron en su casa. Ellos aceptaron la invitación. Amén. Así que Lidia fue de grande bendición para el apóstol Pablo y fue la primera creyente o la primera conversión que Pablo tuvo en Europa. La letra B, la oposición de Satanás. Esto es algo también muy importante porque siempre que predicamos el evangelio, siempre va a haber oposición. Cuando el Señor obra, por lo general, el diablo también comienza a moverse. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación seguía por muchos días a los siervos de Dios. Encomendándoles como ministros verdaderos del camino de la salvación. Sin embargo, el encomendamiento por el diablo es menos deseable que su condenación. Aunque la muchacha dijo la verdad, el evangelio sufría daño por lo que ella decía, ya que sus palabras bajaban al evangelio a un nivel de sus adivinanzas. Finalmente Pablo se cansó de ella y mandó que el espíritu demoníaco saliera de ella. Esto terminó inmediatamente la fuente de ganancias para sus maestros, que luego acusaron a los misioneros con palabras traicioneras. Entonces, aquí sucedió otro caso más fuerte, y es de que esta muchacha comenzaba a ir detrás de los misioneros, ir detrás de Pablo, gritando la verdad, pero en realidad, porque era una muchacha que estaba poseída por un demonio de adivinación, el evangelio se estaba degradando, se estaba reduciendo. Hay una nota muy importante que quiero compartir con ustedes. Cuidado con los que imitan el evangelio. Amén. Cuidado. ¿Por qué? Porque de alguna manera están queriendo imitar lo que nosotros conocemos como la verdad. Jesús mismo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día hay muchas personas que están levantando instituciones, hay muchas personas que están levantando organizaciones, hay muchas personas que están levantando y haciendo tantas cosas, y eso no puede ser el evangelio correcto, sino a la misma vez, tristemente decirlo, el apóstol Pablo puede llamarlo sinagogas de demonios. ¿Por qué? Porque no están siendo guiados por el verdadero evangelio de la salvación. Si usted me permite darle un tip o una idea de qué es lo que nos diferencia a las demás personas, hay una palabra muy importante que usted tiene que entender, que nos hace diferente a las demás iglesias y que nos identifica diferente a todas las dominaciones, religiones, sectas o como usted le quiera llamar. Y es la palabra santidad. Hebreos nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que somos una iglesia que guardamos la santidad, y eso nos hace diferente a los demás.
si somos embajadores de Jesucristo, si somos misioneros del Señor, si somos evangelistas del Dios Todopoderoso, si anunciamos este evangelio de nuevas de salvación, tenemos que anunciarlo con santidad, en todo, dentro como por fuera. Amén. No confunda la santidad con perfección. Somos personas que vivimos en este mundo, que cometemos errores y fallamos. La santidad es más que eso, es una vida en la cual usted tiene que vivirla con Dios. Es uno y Dios, por eso tenemos el Espíritu Santo. Pero es una nota extra que nomás les quería dejar saber, tenga cuidado. Hoy en día estamos viviendo tiempos en los cuales cualquier persona se puede parar en una esquina a gritar y a predicar, y a veces nos sentimos bonito y en realidad lo es. No tenemos que detenerlos, en realidad hacemos mal detenerlos, porque acuérdense que en una ocasión los discípulos de Jesús vinieron y le dijeron a Jesús: Señor, encontramos a tales personas que en tu nombre estaban haciendo tales cosas, pero como no se juntan con nosotros, no son de nuestro barrio, Señor, entonces les tuvimos que decir que se callaran, y el Señor mismo les dijo: ¿saben qué? Vayan y resucítenlos, vayan y díganles que hablen, porque ellos están haciendo lo que ustedes no están haciendo. Amén. Porque, ¿por qué? Porque no hacemos mal de tenerlos, pero es lo que sí, ahora, ¿por qué usted dirá, pastor, pero por qué entonces Pablo detuvo a esta mujer? En esta ocasión estaba hablando de una mujer que estaba poseída por un demonio de adivinación. Pablo sabía correctamente que la mujer no estaba hablando por su propia cuenta, sino el demonio que estaba en ella estaba actuando. Y a la misma vez, mucha gente estaba poniendo o ponía su fe en esta mujer. Es más, si usted me permite elaborar o hablar un poco más de esta historia, los dueños de esta mujer, porque esta mujer considérala como una esclava, ella pertenecía, tenía sus amos, tenía las personas en las cuales les generaba mucho dinero. Los jefes de ella estaban sintiéndose de alguna manera recibiendo crédito por lo que ella decía, porque una vez más le recuerdo, no estaba mintiendo, verdaderamente ella estaba diciendo la verdad sobre Pablo y los que estaban con él. Ella no estaba mintiendo, era un espíritu inmundo de adivinación que estaba en ella, pero a la misma vez los mismos jefes estaban tomando crédito porque ya habían conocido, ya habían escuchado de Pablo, ya habían escuchado del Evangelio, ya habían escuchado del poder que hay detrás de todo esto. Ya se estaba sintiendo la presencia de Pablo de una manera muy buena. Pero no podemos darle crédito al enemigo, no podemos darle crédito a Satanás de lo que es de Dios. Por eso mismo Pablo en las escrituras, en los evangelios, él habla sobre qué tiene que ver la luz con las tinieblas. Amén. ¿Qué tiene que ver qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Así que todo eso se los digo porque es muy importante lo que Pablo hizo. Pablo no la detuvo solo porque ella estaba diciendo una verdad, sino que Pablo la detuvo porque era un mal espíritu que estaba operando en ella, y era el mismo diablo que estaba queriendo dar crédito de hacer algo bueno. Por esa razón traje esta advertencia, y por esa razón me estoy deteniendo tantos minutos en la letra B, para que usted entienda que hoy en día estamos viviendo, y usted lo puede ver con sus propios ojos, personas que se creen del evangelio, personas que creen que anuncian la verdad, personas que creen que están anunciando a Jesucristo, pero que en realidad están siendo instrumentos del enemigo para traer un evangelio a este mundo que es tan sencillo, tan simple, sin santidad, sin fundamentos. Amén. Al cual el apóstol Pablo no quiere que seamos parte de él. Entremos ahora a la letra C. Dice, canciones a la medianoche. ¿Por qué? Porque por causa de este accidente que sucedió, que en realidad no es un accidente, todas las cosas todas las cosas suceden por un propósito divino de Dios. No fue ningún accidente, sino que fue el plan perfecto de Dios. Por causa de lo que sucedió, estos hombres toman a Pablo, toman a Silas y comienzan a azotarlos, porque ahora el demonio ya no estaba en esta joven, ya no tenía el espíritu de adivinación. Sus jefes se enojaron con ella, y sus jefes tomaron a Pablo y a Silas
Los llevaron delante del gobierno, los azotaron, los llevaron a la cárcel. Y mire lo que sucede. Pablo y Silas fueron llevados presos, azotados cruelmente y puestos en una mazmorra. Los magistrados habían hecho todo esto sin haber ninguna investigación sobre los cargos en contra de los apóstoles. Dice, el calabozo era un hoyo oscuro, húmedo, sin ventanas, con las espaldas espaldas en carne viva y sangrientas. Wow. Los apóstoles fueron encarcelados en la mazmorra con los pies en el cepo. El dolor que sufrían debía haber sido indecible. En vez de gemir y quejarse, o meramente sufrir en silencio y estar compadecidos, los predicadores oraban y cantaban alabanzas a Dios. Se dice que la hora más oscura es la medianoche, y fue esa hora oscura mientras ellos alababan y cantaban que llegó la liberación. Esta historia es tan impactante porque muchas veces nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 16, esta historia de Pablo y Silas, y aún hasta tenemos cantos de ellos, y en nuestras congregaciones hemos cantado cantos sobre Pablo y Silas. A medianoche cantaban cantos al Señor. Pero en realidad, hermanos, yo vengo a traérselas como el material lo dice, de una manera raw, ¿cómo se dice? De una manera cruda, de una manera realista. No cantaron solo por cantar. El material nos está dando a entender que la espalda de ellos estaba destruida. Ellos habían sido azotados. Amén. Ellos habían sido azotados, sus heridas estaban sangrentadas, su espalda. ¿Por qué razón fueron azotados? Por ninguna causa. No quisieron escuchar el caso de ellos. Simplemente fueron azotados y fueron puestos en el calabozo, fueron puestos en el lugar más cruel que pueda haber. Fueron tratados como los prisioneros más fuertes que puedan haber. Hoy en día, a lo mejor usted lo ha escuchado en las noticias y lo tengo que decir porque si no lo digo me voy a reír aquí yo solo. Pero hoy en día hay muchos que están hablando sobre la cárcel que hay en El Salvador y todo lo que sucede allá en El Salvador, y aún prisioneros, o perdón que diga esta expresión, lo que usted ha visto en las noticias, que aún personas inmigrantes que han cometido crímenes aquí en este país fueron llevados a ese lugar. Y lo que le quiero decir es esto: no se compara todavía ese lugar a lo que Pablo y Silas vivieron, porque estos hombres fueron azotados, fueron puestos en un lugar donde no había luz, y ahí estaban heridos. Y nosotros cantamos, Pablo y Silas a medianoche cantaban cantos. Pero antes de que nosotros entendamos esos cantos, tenemos que entender, el sufrimiento que ellos pasaron. Lo que ellos vivieron fue verdadero y fue real. Y muchas veces no le prestamos valor. Pastor, ¿de qué manera no le podemos prestar valor a esto? Le voy a dar un ejemplo, y este ejemplo es mi humilde opinión. Amén. Este ejemplo es mi humilde opinión. ¿De qué manera no le prestamos valor a lo que ellos hicieron? De la manera en la cual nosotros rehusamos levantar una Biblia y caminar con ella a una iglesia. De esa manera nosotros no le prestamos valor. Pero las historias que están escritas en este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles de Jesucristo, que hasta el día de hoy es el único libro en la Biblia que no se ha terminado de escribir, porque la iglesia de Jesucristo todavía sigue viendo hechos del poder de Dios. Esta manera no le prestamos valor porque estos hombres, como dice el material, pudieran estar quejándose, pudieran estar llorando, pudieran estar haciendo tantas cosas, pero tomaron la decisión de orar y de cantar. Por último, lo único que me queda decir de esta historia poderosa es de que Pablo, yo estoy seguro que Pablo en ese momento le dijo a Silas: acuérdate que antes de que saliéramos de nuestro viaje misionero te dije que íbamos a pasar por estas cosas. Acuérdate
que antes de que saliéramos de nuestro viaje misionero, era necesario que pasáramos por todo esto. Por esa razón, veo ahora a Silas, que fue el que comenzó los cantos. Veo ahora a Silas, que fue el primeritito. Tal vez veo a Pablo orando, pero ahí de repente comienzo a ver a Silas que comienza a cantar: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables. Y ahí se une Pablo también a ese canto. ¿Por qué? Porque fue Silas el que se acordó y llegó a pensar las palabras que Pablo le dijo. ¿Estás seguro, Silas, que quieres ir conmigo? Porque estamos a punto de ir como el Señor nos ha enviado entre medio de lobos. Y hoy en día estas historias se siguen repitiendo día a día, hermano. Tal vez no estemos golpeados de nuestra espalda, tal vez no estemos amarrados en un calabozo con cadenas y todo esto, pero hoy en día el enemigo quiere robarnos nuestro gozo, quiere quitarnos nuestra paz, quiere quitarnos nuestra bendición, y lo único que podemos es vernos a los ojos unos a otros y decir: tu fidelidad, Señor, es grande. Y seguir cantando como lo hizo Pablo y Silas. Una historia muy, muy impresionante. Antes de cantarla, tenemos que entender los hechos. La letra D: libertados por un milagro. ¿Por qué? Porque en ese mismo instante sucede un milagro poderoso. Todo se va ilustrando de una manera, de un paso a otro paso. La muchacha endemoniada comienza a ahora restaurarse. Sus jefes arrestan a Pablo y a Silas. Sin ninguna audiencia son puestos en el peor lugar, son azotados. Pero allí en ese lugar ellos alaban al Señor y sucede algo poderoso. Dios sacudió los cimientos de la prisión con un gran terremoto que abrió todas las puertas y soltaron las cadenas de todos los encarcelados. El terremoto despertó al carcelero, quien, viendo las puertas abiertas, pensó que los presos se habían escapado. Hay algo que tengo que decirlo antes que se me olvide. Es importante notar cómo es que el terremoto abre las puertas. Eso se hace, eso it makes sense. Wow, eso es impresionante. Pero no solamente abrió las puertas, sino que removió las cadenas de los prisioneros. Amén. Eso es algo tan notorio, tan impactante, por eso es un milagro de Dios. El carcelero sacó su espada y estaba para suicidarse cuando Pablo, clamando a gran voz, le detuvo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Con estas palabras el carcelero se postró temblando a los pies de a quienes él había tratado tan cruelmente la noche anterior y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El terremoto no hizo temblar al carcelero, sino la voz de Pablo. ¿Por qué? Porque ahora miramos a otra persona más que se une al Evangelio de Jesucristo. Ahora miramos a otra persona más que cae arrepentido, con temor, a los pies del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué? Este hombre tiene que ser cruel. Acuérdese que este era el hombre que estaba encargado de los presos en esta prisión. Y esas personas no son personas que no se tocan el corazón, son personas crueles. Su aspecto de ellos es malo, porque dentro de esa prisión hay gente mala, por decirlo así. Pero este hombre recibió una palabra de salvación de parte del apóstol Pablo y fue: no te hagas ningún mal. Con temor entró hasta donde escuchó esa voz y sacó a Pablo y a Silas, y las palabras tan poderosas que él le dice fueron: ¿qué debo hacer para ser salvo? Que un soldado, si usted se quiere imaginar conmigo, un soldado que entrega su arma y queda totalmente desarmado ante el poder de Dios. Porque el poder de Dios opera de esa manera. El poder de Dios opera sin que una bala se dispare.
el poder de Dios opera sin que nadie se haga daño. El poder de Dios opera de una manera sobrenatural. Este hombre estaba a punto de hacerse daño y Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, porque hoy vas a ser salvo tú y toda tu casa. Y de esa manera miramos que este hombre se convierte, él y toda su casa, y la pregunta más poderosa que este hombre pudo hacer fue, no tengo más que decir, sino que, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Ahora, entremos en la letra E para hablar un poco más sobre el carcelero malo que se convirtió. Había más de un milagro efectuado en la cárcel. El terremoto que abrió las puertas de la cárcel ciertamente fue un gran milagro. El hecho que Pablo sabía que el carcelero iba a suicidarse fue también un milagro, porque estaba en una mazmorra donde no había luz. Esto fue una manifestación de la palabra de sabiduría, uno de los dones espirituales. Fue también un milagro que ningún preso escapó, pero el milagro más grande fue la conversión del carcelero, el carcelero filipense. Él era un hombre empedernido, cruel y malo, pero en un solo momento fue cambiado completo. Estudiemos un poco sobre él. El carcelero número 1, el carcelero estaba desesperado y en su angustia iba a suicidarse. Se le trajo la palabra de esperanza. Reconoció la necesidad de la salvación y pidió dirección. Número 4, pidió luz. La primera necesidad de su vida era luz. Se le dijo que creyera en el Señor Jesucristo. Escuchó el evangelio que los apóstoles predicaban. Lavó las heridas de los apóstoles. Esto es una demostración del arrepentimiento verdadero y hacer restitución. Él enseguida fue bautizado, recogió creyendo en Dios, se regocijó creyendo en Dios. Esos fueron todo lo que sucedió en la vida de este carcelero. Entremos a la letra F. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creo que esa es una de las preguntas que hasta el día de hoy sigue haciendo mucho eco en la vida de muchas personas. Amén. Jesús dijo al dar al conocimiento, el que creyere, dice, Jesús dijo al dar la comisión. Jesús dijo al dar la comisión, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. ¿Qué nos dice acerca de cómo fue salvo este hombre carcelero? Número 1, él reconoció su necesidad. Número 2, pidió instrucciones. Número 3, se le dijo que creyera. Número 4, lavó las heridas de los apóstoles, demostrando arrepentimiento. Número 5, se bautizó enseguida. Y número 6, se regocijó creyendo en Dios. Estos pasos hasta el día de hoy siguen siendo los mismos pasos que cualquier persona necesita que tomar para ser salvo. Así que esta es la hermosa historia, o estos son la historia de lo que sucedió más impactante en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Desde la primera conversión de Lidia, la mujer, una señora en Europa, hasta esta joven que tenía este mal espíritu de adivinación, hasta el castigo terrible que recibieron los apóstoles y que aún estando en el calabozo alababan al Señor y lloraban, y este poderoso milagro donde un carcelero, el más malo de toda esa prisión, fue convertido él y toda su casa. Amén. Vamos a entrar a la lección 6 en unos minutos. Yo le invito a que usted medite en estas preciosas historias que hablamos el día de hoy, para poder ahora sí entrar en la lección número 6. Bueno, entonces en esta tarde finalmente entremos en la última lección, lección 6. Pablo en Atenas. Ahora Pablo se encuentra en esta ciudad de Atenas y suceden muchas cosas en esta ciudad.
donde Pablo comienza a predicar al Dios no conocido. Atenas es una de las ciudades más famosas del mundo en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad. Era el conocido centro intelectual, uh, cultural y religioso. Era la sede de las escuelas de la filosofía. Era una ciudad entregada a la idolatría. Se decía que habían más dioses que hombres en Atenas. Esto no es diferente en el mundo actual. Casi todas las razas humanas se postran a los pies de los ídolos inventados por los mismos hombres y hechos por manos humanas. Algunos adoran ídolos de piedra, otros de madera, cuadros, imágenes. Otros adoran los ídolos de oro y de plata, de culturas, refinamientos de artes y ciencias. El apóstol Pablo comenzó su mensaje en el Areópago con estas declaraciones: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Versículo 22. Y estamos en Hechos capítulo 17, del versículo 15 hasta el versículo 34. El apóstol Pablo les dice a estos hombres: ustedes son muy religiosos. No les faltaba la religión, pero con toda la religión que tenían, no conocían al único Dios verdadero. Yo creo que este es lo más importante de este capítulo 6. Es algo que tenemos que entender y se lo digo ya de una vez como resumen, aunque nos falta mucho que hablar de este capítulo. El capítulo 6 nos enseña cómo es que el apóstol Pablo les habla a un pueblo idólatra sobre el único Dios verdadero. Acuérdese de esas palabras, porque donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, tenemos que seguir anunciando al único Dios verdadero. No importando los ídolos que hayan, ya sea que sean de plata, de oro, de piedra, de madera, de lo que sea, tenemos que seguir hablando y predicando el único Dios, al único Dios verdadero. La letra B, dos escuelas filosóficas. Los epicúreos, número 1. Los epicúreos eran materialistas y ateístas. Creían que lo más importante de la vida era el placer, que el placer es el único bien y el dolor el único mal. Para ellos no había ni Dios ni existían futura en la eternidad. Para estos filósofos, lo que son los epicúreos, no existía la existencia en Dios, ni tampoco existía una eternidad. Ellos solamente creían en la felicidad como algo que es en este momento, el placer que te trae la alegría, y lo que es el dolor como algo malo. Eso es todo. Su lema era conocido como comamos y bebamos porque mañana moriremos. Imagínense el lema de ellos: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay millones de epicúreos en la actualidad que nunca han oído decir epicúreo. Los hombres siguen siendo amantes de los deleites más que de Dios. Amén. En realidad esta filosofía no es algo nuevo en nuestra historia. Al día de hoy hay muchas personas que no creen ni en la eternidad, no creen en Dios, y me inclino que de mi poca experiencia que he vivido con personas que les he predicado del Evangelio, hablando de personas filósofas o en el campo de la filosofía, el campo médico es a los que yo los considero como estos filósofos. Ellos no creen en Dios, no creen en la eternidad. La felicidad de ellos es el día de hoy. El lema de estos hombres era comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero también están los estoicos. Los estoicos creían que Dios era todo y en todo, a lo cual se le llama panteísmo. Eran fatalistas y consideraban que la apatía era el logro moral más alto. Para ellos, Dios era el alma del universo, de modo que la distinción entre lo humano y lo divino
ya no existía. El hombre llegó a ser su propio Dios. Esta es la enseñanza básica de todos los cultos espirituales que con ciertas variancias, tales como la ciencia cristiana, la unidad, el espiritualismo y otros. Estos filósofos consideraban que la sencilla verdad cristiana que Pablo predicaba era absurda y se burlaban de él. Amén. Aquí tenemos ahora, dejamos en claro estas dos filosofías que existían en el campo griego, que en realidad, acuérdese de todo, la razón que venimos a hablar de esto en la historia del libro de los Hechos, es porque no es nada nuevo de lo que estamos viviendo y de alguna manera ustedes estudiantes, como este su servidor y todos los que escuchan estas preciosas clases, queremos que entiendan lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Que usted sepa de que hay personas que en realidad no creen en la eternidad, no creen en Dios y que el único lema que ellos tienen es comamos y bebamos porque mañana moriremos. Al día de hoy todavía existen esas personas. Como de la misma manera existen otras personas que se han hecho sus propios dioses, se han hecho sus propias cosas. Esta mañana estaba escuchando un reportaje de una noticiera que, que le hicieron una pregunta por los aranceles que dieron inicio el día de ayer, la liberación, famosísimas palabras de Donald Trump, que habló. Y ella dijo esas palabras que me impactaron y a la misma vez me hicieron reír un poco, porque dijo, confiemos en Trump. Mi confianza está en Jesucristo. Yo no sé en dónde está su confianza y en dónde está su fe, pero mi confianza está en el Señor Jesucristo. Si este presidente que tenemos el día de hoy como presidente está en gobierno, es porque así Dios le ha placido que esté. Él es el que pone y remueve y quita reyes. Pero lo que quiero darle a entender y por qué traigo este ejemplo es porque en los estoicos, este grupo de filósofos creían que el hombre llegaba a hacerse Dios y que habían entre ellos dioses, pero que en realidad esto causó tanta confusión. Acuérdense que estamos hablando de un mundo de gente donde creían con tantos dioses, donde existía más dioses que hombres, pero que no conocían al verdadero Dios. Sigamos con la letra C. Pablo en el Areópago. Amén. Los filósofos llevaron a Pablo a este lugar que es Areópago para escuchar más de su predicación. El Areópago era un consejo ateniense que se reunían en la antigüedad en la colina de Areas al oeste del Acrópolis. El consejo tenía jurisdicciones sobre asuntos morales y religiosos. Otro nombre del Areópago era la colina de Marte. Pablo era muy observador, se aprovechó de algo conocido a los oyentes para comenzar su mensaje. En esto él seguía el ejemplo del Señor. Pablo había visto las devociones religiosas de los atenienses y había encontrado un altar con las inscripciones al Dios no conocido. Era a este Dios no conocido a quien había construido un altar que Pablo les iba a anunciar. Pablo anunció a este Dios no conocido como el creador y gobernador moral del mundo. Verdades que atacan al corazón mismo del materialismo, panteísmo, ateísmo, etc. Pablo les anunció que el pecado es una ofensa personal contra un Dios y juez personal, quien por eso manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Anunció la insensatez de la idolatría cuando nosotros mismos somos el linaje de Dios. Los resultados del mensaje de Pablo, la letra D. Habían tres resultados del sermón de Pablo. Antes de entrar a la letra D, quiero aclarar un poquito sobre la letra C. Este lugar donde se reunían es como, por ejemplo, el Senado hoy en día en los Estados Unidos. Aquí se reúnen todos los senadores
Y usted si alguna vez ha visto todo eso, ellos hablan, aquí en este caso hablan sobre la religión y sobre, y sobre las leyes morales. Dos cosas importantes, morales, religión. Ellos discutían todo esto y eran gente en su propia opinión sabia y filósofos y tantas cosas que sucedían allí. Pero Pablo tomó las inscripciones de un altar que miró que decía al Dios no conocido para dar inicio a dos cosas importantes. Número uno, a dejarles saber de que el pecado no le agrada a Dios. Y esas eran cosas que le incomodaban a todos ellos. En otras palabras, era como, era como ponerle alcohol a la herida. Esto los iba a incomodar porque en realidad ellos eran liberales. Ellos creían en comer, beber y morir. No les importaba nada del pecado. Y una persona, cuando se le habla del pecado, se incomoda. Una persona cuando se le habla de los errores que está cometiendo, no le gusta escucharlos. Así que vamos a ver qué resultados tuvieron todo esto. La letra D. Los resultados del mensaje de Pablo. Habían tres resultados del sermón de Pablo a los intelectuales del Areópago. Número uno, muchos lo rechazaron. Ya eso ya se miraba que iba a suceder. Muchos lo rechazaron. Número dos, algunos lo pusieron para otra ocasión. Algunos lo pusieron para otra ocasión. Y número tres, unos pocos creyeron. Donde se predique el Evangelio en estos días hay resultados iguales. Gracias a Dios que hay algunos que creen. Amén. Esos fueron los resultados que recibió el apóstol Pablo cuando él se paró y comenzó a hablarle a toda esta gente filósofa y toda esta gente que no creía en Dios, que no creía en eternidad, que lo único que creían era en pecado y en la deleite de su propia carne. Cuando Pablo les comienza a hablar sobre todo esto, muchos lo rechazaron o algunos lo pusieron para otras ocasiones y otros pocos creyeron. La letra D, el Dios no conocido. Hablemos un poquito sobre este Dios no conocido. A través del mundo, en estos días, Dios sigue siendo el Dios no conocido, como los atenienses. Los hombres en todos los lugares son muy religiosos, pero también son idólatras. Se entregan a los estudios y al conocimiento, pero no conocen al Dios vivo y verdadero. Muchos dicen que Dios es solamente una idea, que Él se encuentra en la naturaleza o que se descubre dentro del hombre mismo. Sin embargo, Dios es el soberano viviente y personal del universo. Es el creador en cuyas manos están nuestros alientos y nuestras vidas y de quien viene nuestro ser. Para conocerlo, el hombre debe nacer en su familia y recibir su espíritu. El único modo en que podemos conocerlo es tener una relación personal con Él. Bautizamos en su nombre y ser llenos de su espíritu. La letra F, perdón, comentarios sobre el sermón de Pablo. Debemos estudiar con cuidado el sermón de Pablo o del apóstol Pablo, perdón, a los atenienses en el Areópago. Hay muchas verdades profundas anunciadas aquí. Comentaremos brevemente sobre dos de ellas. Número uno, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Versículo 26. Dios es el creador de todas las razas y pueblos. Todos los hombres y todas las mujeres son descendientes de Adán y Eva. La raza humana es una a pesar del color, de la clase social y de la cultura. La intolerancia y el prejuicio que dividen a la raza humana hoy en día y que erigen muros de la disensión y sospecha nunca deben encontrarse en la iglesia. Porque dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. Número 2, dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, versículo 30. Esta declaración nos dice que la salvación es para todas las razas,
nacionalidades y culturas, esta declaración de Pablo re- re- refuta definitivamente la creencia falsa que la salvación es solo para los predestinados, perdón. Esta es prueba suficiente que el calvinismo es erróneo. La salvación es para todos los hombres que se arrepientan, para que dice el que quiera. De esta manera concluimos esta lección 6. En realidad, hermanos, esta lección 6 en la historia del apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas fue una experiencia muy fuerte para él y es un mundo filósofo. No sé si alguna vez usted ha entrado a algunas universidades o ha entrado en el campo médico, donde muchas de estas filosofías aún al día de hoy se siguen aprendiendo y se siguen enseñando. Pero en medio de este campo también la palabra del Señor llegó. De la misma manera que Dios abrió caminos en el continente europeo, ahora miramos cómo un mundo filósofo, también el Señor comienza a sacudir sus fundamentos. Acuérdense que en este mundo de la filosofía, ellos creen solamente en su propia felicidad de una manera que es placer. Y cuando sale algo negativo, es algo malo, ese es el sufrimiento del hombre. Pero acuérdense que también el Señor Jesucristo murió por cada uno de ellos y para ellos también está la salvación. Y por esa razón Pablo llegó a enseñarles sobre este Dios no conocido. Una vez más le concluyo que la lección el resumen de la lección 6 está enfocada en la enseñanza al Dios no conocido. Pero esta enseñanza Pablo la trae a ellos de una manera de aprendizaje, para que ellos aprendan, para que ellos sepan quién es el Dios verdadero. Y comienza hablándoles, número 1, sobre el pecado y número 2, sobre la salvación. Amén. En esta tarde, estas son las 3 enseñanzas que hablamos el día de hoy. Amén. Número 1, hablamos sobre este mensaje tan precioso del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, en todos los lugares y en todas las regiones que él estuvo. Hablamos sobre el poderoso milagro de este carcelero que se convirtió cuando Pablo llega a Europa. Y ahora cerramos con esta historia de un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, en medio de filosofía, en medio de gente que cree en ídolos y imágenes y que no tiene temor de Dios. Le animo a que siga leyendo estas 3 lecciones, que las lea y las vuelva a leer. Acuérdese que todas las preguntas están tomadas de del material. Todas las preguntas salen allí y está la respuesta en el material. Gracias por su tiempo. Estoy orando por ustedes. Sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo y Dios me les bendiga.